una bendición especial para ti. Una bendición de parte de Dios, del Dios que te ama, del Dios que quiere que seas feliz. Hoy te saludo y te deseo todo lo bueno. Hoy te saludo y le pido al Señor, al que todo lo puede, que haga maravillas en tu vida. Hoy le pido al Señor que te dé salud, a ti que tal vez estás enfermo, a ti que tal vez estás viviendo momentos difíciles. Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, te suplico que sanes a esta persona que está enferma. Te suplico que sanes a esta persona que está viviendo momentos difíciles. Te suplico que sanes a esta persona que necesita de tu ayuda, que necesita de tu palabra poderosa, de tu palabra que echa fuera la enfermedad. Pero también le pido al Señor que bendiga tu trabajo y que bendiga tus luchas, tus planes, tu esfuerzo. Padre Dios, te suplico en el nombre de Jesús, el que murió en la cruz y al que tú has resucitado, que bendigas el trabajo de este hermano, que bendigas el esfuerzo de esta hermana, que le llenes de tu alegría, que le llenes de tu gozo y que le llenes de tu paz para que puedas alcanzar los objetivos que se ha planteado en su vida. También oro para que el Señor bendiga a tu familia y bendiga a los tuyos y bendiga a los que forman parte de tu vida. Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vivió en una familia, te suplico que bendigas a todas las familias que hasta ahora están compartiendo con nosotros. Llénales de tu alegría, llénales de tu paz, llénales de tu gozo, llénales de tu misericordia, llénales de tu amor. Hazles sentir que les amas y que son importantes para ti, que puedan vivir en unidad y que puedan vivir en comprensión y que puedan vivir en perdón. Amén. Bendito seas, mi Señor. Alabado y glorificado seas tú, que lo haces todo y lo puedes todo. Amén, amén y amén. Durante estos días hemos venido reflexionando a partir del texto del Padre Carlos Álvarez, Aprender a orar con el cuerpo, en torno a la postura de estar sentado, a la postura corporal de estar sentado en la oración. Y hemos tratado de encontrar el sentido, el significado que tiene en el contexto bíblico el estar sentado. Y hemos señalado dos, entre varios, hemos señalado dos. Hemos hablado de la apertura, de la disponibilidad, de la acogida, y hemos hablado del cansancio, hemos hablado del fracaso, de la desilusión. Hoy quisiera hablar de el estar sentado como la actitud fundamental del discípulo. La actitud fundamental del discípulo. Todavía hoy, si necesitamos pedir alguna explicación de un tema, nosotros nos sentamos a trabajar juntos o a dialogar amigablemente. Para nosotros, sentarse tiene el sentido de enseñar o tiene el sentido de aprender. Es decir, de alguna manera, el sentarse es una de las formas técnicas como expresamos discipulado. En la Biblia es así, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús está haciendo de maestro, los evangelios lo presentan sentado. Y eso tiene que ver mucho con las costumbres rabínicas de la época. Tú sabes que según las costumbres rabínicas de la época, el rabí, el maestro, se sentaba en lo que llamaban la cátedra Moisés, que era una silla, y se sentaba allí para enseñar a sus discípulos, quienes se sentaban en el suelo a su alrededor para escuchar con sencillez y con atención. De alguna manera se creaba un ambiente de confianza apto para cualquier aprendizaje, para la instrucción. El que enseñaba se sentaba en la silla, en la cátedra, y los discípulos se sentaban a su alrededor en el piso. Insisto, generando un ambiente de sencillez, un ambiente de confianza para la instrucción, para el aprendizaje, para el poder compartir. Desde allí entendemos la queja que el Señor le hace a Ezequiel contra el pueblo. Miremos Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Dice el Señor a través de Ezequiel: vienen a ti en masa y mi pueblo se sienta delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica.
porque hacen amores con su boca, pero su corazón solo anda buscando su propio interés. Expresa claramente que el sentarse es actitud del que aprende, del que escucha, pero denuncia que estos se sientan para escuchar, pero no ponen en práctica. Me encanta la expresión que dice el profeta: hacen amores con la boca, pero su corazón anda buscando sus propios intereses. Ahí está el sentarse, la actitud del que quiere aprender. Si tú revisas los sinópticos, te darás cuenta con que se insiste en mostrarnos a Jesús como aquel que se sienta a enseñar. Lo encontramos sentado en el monte, en la barca, en el templo, en la casa. Siempre que va a enseñar algo importante, los evangelistas lo presentan a él sentado, para dejarnos claro que él es el maestro. Pero por otra parte, ser discípulo de Jesús, acoger la palabra de Jesús, dejar que su propuesta de vida entre en nuestro corazón, se haga nuestra, también se expresa sintéticamente como un estar dentro de su grupo, sentado alrededor de Jesús y escuchando sus palabras. ¿Te acuerdas tú de Marcos en el capítulo 3? Cuando deja claro en la contraposición dentro-fuera quiénes son sus discípulos y quiénes no. ¿Te acuerdas que su familia, que está fuera, lo viene a buscar? Y alrededor de él, ahí, sentados alrededor de él, están sus discípulos. Quien es discípulo de Jesús está sentado alrededor de Jesús. Quien es discípulo de Jesús está sentado en torno a él, escuchando su palabra. Tal vez la actitud mejor expresada en Lucas es la de María, la hermana de Lázaro. ¿Te acuerdas que Lázaro vive en Betania y tiene dos hermanas, ¿no? Marta y María. ¿Tú te acuerdas que Jesús va a visitarla? Y entonces Marta está arreglando la comida, el horno, arregla, qué sé yo, la nevera, está preparando todo, ¿verdad? Y María está sentada a los pies del Maestro. Leamos, eso está en Lucas 10:39. Dice: María, sentada a los pies del Maestro, escuchaba su palabra. De nuevo, es discípula. Esa es la actitud del discípulo, sentado a los pies del Maestro, embelesado con la palabra que sale de su boca. Sentado a los pies del Maestro, con el corazón abierto, con la mente abierta, dejando que su palabra nos instruya, dejando que su palabra nos enseñe, dejando que su palabra nos muestre el camino. Oye, qué importante que el discípulo se exprese a través del estar sentado. Hay un texto en el que se muestra el cambio, el antes y el después del encuentro con Jesús. Es el endemoniado de Gerasa. ¿Te acuerdas tú? Capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Al principio, antes de encontrarse con Jesús, ¿tú te acuerdas cómo está? Desnudo, corriendo por el cementerio, haciéndose daño, gritando. Cuando encuentra a Jesús, después del paso de encontrarse con Jesús, lo encuentran sentado, vestido y en sano juicio a los pies del Maestro. Es decir, ha comenzado a ser su discípulo. Ha dejado de ser el endemoniado y ahora es discípulo. Por eso lo encuentran sentado, vestido y en sano juicio a los pies de Jesús. Entonces queda claro que la actitud fundamental del verdadero discípulo es estar sentado. La expresión corporal de sentarse a los pies de Jesús para escucharlo, para amarlo y para aprender de él, nos expresa discipulado, nos expresa que queremos aprender todo de él. En Cantar de los Cantares 2:3 se dice lo siguiente: como el manzano entre los árboles silvestres, así mi amado entre los mozos, a su sombra apetecida estoy sentada y su fruto me es dulce al paladar. Es esa la actitud de la esposa del Cantar de los Cantares es la actitud del discípulo, estar sentado a los pies del Maestro, estar sentado a los pies del Señor, estar sentado para recibir su enseñanza,
para vivir su enseñanza. Ojalá tú, cuando te sientes ahí a escuchar la palabra en la celebración de la Eucaristía, te acuerdes que eres un discípulo y que tienes que estar abierto a esa palabra y que tienes que estar abierto a lo que el Señor te enseña. No desprecies nunca la palabra, ni desprecies nunca lo que te están diciendo del Señor. Siempre hay allí palabras de vida, siempre hay allí palabras que transforman, siempre hay allí palabras de vida eterna. No lo olvides, tenlo presente. Vamos a tomar el texto bíblico de hoy. Vamos a seguir leyendo a Colosenses. Hoy el texto de Colosenses es bien interesante porque de alguna manera él nos muestra unas virtudes sociales. Cuando digo él me refiero a Pablo. Pablo nos muestra unas virtudes sociales. Es decir, nuestra fe se tiene que expresar en unas virtudes sociales, que son expresión de la única virtud, que es la caridad. La única virtud que es la caridad, ¿verdad? Pero de ahí, de nuestra fe, eso se tiene que expresar a través de nuestras relaciones interpersonales. Cuidado, porque a veces creemos que la fe es un rezo, a veces creemos que la fe es una ideología, a veces creemos que la fe es un saber cosas, a veces creemos que la fe es un tener bastante conceptos en la cabeza. Conozco gente, doctores, claro está, doctores que se hacen llamar doctores, tú sabes, que tienen bastantes conceptos en la cabeza, pero sus virtudes sociales son deprimentes, son dolorosas. Sus virtudes sociales dan pena, vergüenza, dan vergüenza, porque son discriminadores, porque son insultantes, porque son maltratadores, porque no hacen el bien. Que nuestra fe, eso Santiago lo deja claro, ¿verdad? En la fe con obras, que nuestra fe se exprese en unas acciones sociales claras. Leamos el texto de Colosenses, capítulo 3, del versículo 12 al versículo 17. Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, vístanse de la misericordia entrañable, de la bondad, de la humildad, de la dulzura y comprensión. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra el otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumida. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en su corazón. A ella han sido convocados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite en ustedes en toda su riqueza. Enséñense unos a otros con toda sabiduría. Corríjanse mutuamente. Canten a Dios. Denle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea en nombre del Señor, en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? A mí me emociona que se te note que eres creyente. ¿Y en qué se te nota? En la misericordia entrañable, en la bondad, en la humildad, en la dulzura, en la comprensión, en el sobrellevar al hermano, en el perdonar al hermano. Oye, que allí, en la unidad consumada del amor, nosotros expresemos nuestra fe, expresemos que le pertenecemos al Señor, expresemos que somos suyos, expresemos que vivimos para Él. Y al final está el criterio de vida. Y ese criterio de vida tiene que ayudarte a discernir tu actuar diario. Todo lo que de palabra o de obra realicen sea en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Te pregunto, lo que hablas, lo que haces, ¿es en nombre de Dios? ¿Se ve Dios reflejado en lo que tú haces y en lo que tú dices? En tu diario vivir se ve la propuesta de vida de Jesús de Nazaret. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Esa es la pregunta que tienes hoy que tener en tu corazón, porque hay un criterio de vida, que tú vivas revestido del hombre nuevo. Y ese revestirse del hombre nuevo se expresa, insisto, en virtudes sociales, se expresa en actitudes sociales. Y el criterio está claro, que todo lo que digas,
que todo lo que hagas sea en el nombre del Señor. Te pregunto, lo que escribes, lo que dices, ¿es en el nombre del Señor? ¿Podemos ver al Señor reflejado allí? ¿Podemos ver al Señor reflejado en esa situación? Me encantaría que hoy te cuestionaras en torno a eso, que hoy reflexionaras en torno a eso. Tomemos el Evangelio. El Evangelio de hoy es duro. A mí me parece bien duro, porque el Evangelio de hoy nos muestra cómo nos debemos comportar, no solo con los que viven al interior de la comunidad, sino con los que viven fuera de la comunidad. Y hoy el Evangelio llega a decir que tenemos que amar al enemigo. ¡Wow! Y eso no sé a ti, pero a mí me golpea. Claro, porque es más fácil la ley del talión. Es más fácil el ojo por ojo y el diente por diente. Es más fácil de quitarme. Me insultaste, pues te insulto. Me dijiste tal cosa, pues te digo tal otra. Me hiciste eso, pues te hago algo peor. Me la haces, me la pagas. Eso es más fácil. Pero hoy el rasero se nos pone muy alto. Hoy el Señor nos dice amar a los enemigos. Y yo creo que ahí está el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo no está en pedir violencia. El verdadero cristianismo no está en andar diciendo que vamos a pisotear a los demás, en andar diciendo que vamos a dañar a los demás. El verdadero cristianismo está en vivir a la manera del Señor. Que aquellos que lo latigaron, que lo hirieron, recibieron de Él una oración de intercesión. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Tomemos Lucas capítulo 6, versículo 27 al versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 27 al versículo 38. Dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que os maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quiere que ellos los traten. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo a aquellos que les pueden pagar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y con los desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen con los demás, la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Oigan, mis hermanos, a diferencia de los maestros del tiempo de Jesús, nuestro maestro no contrapone el amor al odio, sino que exige que los discípulos de él se concentren en el amor a todos, inclusive a aquellos que los odian. No es fácil, pero eso significa seguir a Jesús. Entiendo que es difícil, entiendo que es complejo, pero esa es la tarea. No ser como los fariseos. Los fariseos aman a quienes los aman y odian a quienes los odian. No. Por eso cuando oigo gente que en nombre de Jesús insulta a los católicos, por ejemplo, digo, son iguales a los fariseos. ¿Dónde está su amor? Tenemos que aprender a amar al otro, aún al que nos insulta. A mí no me es fácil, por mi temperamento, por mi manera de ser, no me es fácil. Pero ahí es donde está el esfuerzo, y ahí es donde uno crece, donde uno es capaz de vencer el mal a fuerza de bien, donde uno es capaz de no responderle al otro en la misma lógica que el otro quiere. Señor, bendícenos en esta mañana y danos tu amor para aprender a vivir como tú, aún
amando a nuestros enemigos. Bendícenos, Señor, y danos tu fuerza y danos tu poder. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tarea: pedir una bendición para aquel que te ha hecho daño. Tarea: pedir una bendición para aquel que te ha hecho